Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios capítulo, ¿qué le dije? Amén. Cuando lo tenga dice amén. Dice la palabra de Dios como está escrita: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Dígalo conmigo, por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dicen amén los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Levante su Biblia y diga conmigo esta palabra. Es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es vida y da vida. Y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos, no calvos. A su nombre. Quiero esta noche hablarles del tema evitando la ira de Dios. Amén. ¿Es el tema? Evitando la ira de Dios. Y quiero comenzar diciéndoles, amados hermanos, de que Dios es tal y como un padre con uno. Voy a repetirlo. Dios es tal y como un padre con sus hijos, uno. Por eso Jesús dijo, cuando oren de ahora en adelante digan: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús? Poniéndonos en una posición diferente, dándonos a conocer un carácter diferente, muy diferente al que tenía la gente antes. Yo le decía el otro día, una cosa es que nosotros le digamos: Dios mío, tú eres mi Dios. Pero muy diferente que le digamos: Padre mío, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Yo le decía, le ponía un ejemplo. Haga de cuenta que venga hermana Imelda y le diga a hermano Leonel en la mañana: buenos días, don Leonel. Se sentiría raro, ¿no? A que le diga: buenos días, papá. ¿Cómo se sentiría usted? Que la niña le llama a Héctor: buenos días, don Héctor. ¿Cómo se siente? O que le diga: buenos días, papi. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia?
es que nuestra manera de ver las cosas crea en nosotros una manera diferente de hablar. ¿Sí me entiende eso? Cuando usted ve las cosas desde un punto de vista diferente, usted se va a expresar de esas cosas diferente. ¿Alaban al Señor? Y muchas veces, como seres humanos, vemos a Dios solo y únicamente como nuestro Dios. Dios es amor y que Dios perdona. Pero ¿qué tal si vemos a Dios como Padre? Pero papá también es amor. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 11 creo que es. Proverbios, a su nombre. No menosprecies, hijo mío, el castigo de papá, ni te fatigues de su corrección, porque Dios o Jehová al que ama castiga, ¿cómo dice? Como el padre al hijo a quien quiere. O sea, ahora vemos las cosas diferentes, que Dios es amor, Dios nos bendice, Dios nos perdona, pero también Dios nos corrige. Ahora, ¿cuándo Dios nos castiga? Porque, mire, hay gente que dice, Dios no castiga a usted, Dios es amor. Pero la Biblia a mí me enseña que Dios castiga, tal y como un padre, como un hijo. ¿Alguna vez usted le ha pegado a sus hijos? ¿Verdad que duele pegar a los hijos? Pero ¿qué pasaría si usted le pegara a sus hijos? Se crean como hijos bastardos, desobedientes, rebeldes, sin temor, sin respeto. Y a veces da lástima pegarle a los hijos, ¿sí o no? Le duele más a uno, ¿sí o no? Pero es bueno castigar a los hijos. Aquí en este país meten al bote a los padres que le pegan a los hijos. Por eso es que se ha fomentado mucho la rebeldía. Hijos de 8 años, 10 años, ahí le andan llamando a la policía porque papá o mamá les pegó. Pero por eso crecen los hijos rebeldes. ¿Alaban al Señor? Mire, yo bendigo a mi viejito, que Dios lo tenga en su gloria. Pero atrás de la puerta mantenía allá le decíamos un látigo de cuerito de vaca. Y en la puntita tenía un nudito y unos flequitos. Bonitos se miraba, ¿ves? Y tenía un agarradero así, hasta para que no se le zafara, ¿eh? Ay, Dios. Nosotros no le teníamos tanto miedo a papá, le teníamos miedo al látigo, hermano. Y ahí estaba atrás de la puerta. Yo recuerdo 2 veces me pegó mi papá a mí en toda mi vida. Pero me marcó, hermano, que cuando mi papá estaba platicando con algún mayor, y yo le decía, papá, fíjese que solo me miraba así. Yo no lo miraba a él, yo miraba para atrás de la puerta. Mire, si mi papá miraba para atrás de la puerta, ya estuvo que era una tristeza que me entraba, porque nomás se iba la persona, yo ya sabía que me esperaba. Y no creía que le pegaba así, yo te voy a pegar, como los papás de hoy. Ya te dije, te voy a castigar. Te voy a esconder el teléfono abajo de la cama y no lo vas a encontrar. No, hombre. Agarraba el látigo, 2, que hasta la chibolita le quedaba marcada una aquí, mi hermano. Qué rico, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es amor. Él es lento para la ira, pero se agita. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué cosas provocan la ira de Dios? Ahora, yo quiero que usted entienda esto de su papá y de mi papá, nuestro padre, que así como Él te ha perdonado tantas cosas que hemos hecho, ¿sí o no? Es más, hoy hicimos cosas que no deberíamos de haber hecho y ya el Señor ya no las perdonó.
Pero hay ciertas cosas que enojan a Dios. Y que cuando Dios se enoja y Dios voltea a ver para atrás de la puerta, eso quiere decir que Dios está airado. Eso quiere decir que Dios está pensando en que nos va a caer castigo. ¿Sí me explico? Y cuántas veces, hermano, nosotros por no tener discernimiento no nos hemos dado cuenta que Dios está mirando para atrás de la puerta allá. ¿Sí me entiende? Ahora, Pablo hablando a la iglesia de Efesios, la iglesia de Efesios fue una iglesia que desató un avivamiento tremendo, tremendo, hermano, donde la gente amaba a Dios, donde la gente, hermanos, se entregaba a Dios, respetaba a Dios. El evangelio, hermano, en Éfeso hizo una revolución. La iglesia de Éfeso era una iglesia jugosa, gloriosa, donde el glamour espiritual, la atmósfera espiritual se dejaba sentir en la gente, en la comunidad. Porque cuando una iglesia está bajo un avivamiento, aún la comunidad inconversa recibe bendición. La gente se da cuenta. Mire, el año pasado fue un avivamiento que hubo en Coméricos. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? La universidad, no sé cómo se llama el lugar. ¿Ah? Pensilvania, ¿no? Que despertó la atención del mundo, hermano. Unos jóvenes empezaron a orar y a orar y se quedaron orando y adorando, clamando. Jóvenes universitarios. De repente la gente empezó a llegar, la gente empezó a reconciliarse y a convertirse. Llegaba gente de otros estados, gente de otros países. Se llenó el lugar donde estaban, hermano. La gloria de Dios empezó a moverse y lo empezaron a televisar y se miró en todo el mundo. Porque hay actitudes que despiertan la gloria de Dios. Hay actitudes que atraen la gloria de Dios. Aquí en California, el año 1906, aquí nomás en la calle de Azusa, hubo un pastor morenito que empezó a clamar a Dios. Literalmente sobre el templo se miraba la llama de fuego. Aquí en la calle de Azusa, hace 120 años más o menos. Y llegaban los bomberos, y cuando llegaban los bomberos empezaban a hablar en lenguas. Llegaba la policía y caían por la policía hablando en lenguas. Y entraban a los enfermos en silla de ruedas y entraban caminando, hermano. Porque hay actitudes que desatan la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, a su nombre? Pero hay actitudes que también desatan la ira de Dios. Igual que un padre con un hijo. Miren, los hijos que son bien educados, son bien respetuosos y que honran a papá y a mamá, ¿cómo se siente el padre? Honrado, feliz, contento, orgulloso de su hijo y con ganas hasta de comprarle un carro, hermano. Alaban a Dios. Mire, aunque no tenga dinero, pues si tiene ganas, ¿verdad? Pero ¿qué hay con aquellos hijos que se portan rebeldes, se portan malcriados, malagradecidos, contestones, haraganes, irrespetuosos, irresponsables, que le gritan a los papás y que le dicen: y tú no te metas en mi vida, deja mi vida, es mi vida? Llega el momento donde papá o mamá se aira, ¿sí o no? Y cuando el viejo se aira, solo mira para atrás de la puerta, esa señita que alaban al Señor. Ahora la pregunta es: ¿qué cosas airan a Dios? Pablo le dice a la iglesia de Éfeso:
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estoy en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque le está hablando a la iglesia. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esas son las cosas que el Señor hizo por nosotros. Y ese es el deseo de Dios para con su pueblo. Dios dice: sean imitadores de mí. ¿Cómo? Ámense, entréguense por amor, así como yo me entregué por amor a ustedes. Eso alegra a Dios. Pero ahora el verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuántos son santos, hermanos? Honestamente le voy a preguntar: ¿usted se considera una persona santa? No hay muchos amenes. Voy a preguntarle otra vez: ¿usted se considera una persona santa? ¿Qué nos hace ser santos? La palabra santos, y si la agarran, pues uno, ahí ayuda, hermano, y me dice que agarre uno y el otro le agarra el otro. ¿Qué nos hace ser santos? No son las obras. Número uno, la otra vez le dije, la santificación se recibe cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 verso 7: si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Dale un aplauso a Jesús. Amén. Si a mí Jesús ya me perdonó y santificó mi vida, yo soy santo. Usted, si usted cree que Jesús ya lo perdonó, ya la perdonó, usted es una persona santa y santificada por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si usted no se considera una persona santa, hoy es una noche que puede ir a reconciliarse con el Señor, y el Señor le perdona y le santifica. Amén. Ahora pregunto: ¿cuántos son santos? Mire, rapidito se santificaron, Ahora, como santos, como hijos amados, dice Pablo que fornicación o inmundicia, fornicación es actitudes que tienen que ver con inmoralidad sexual, desde adulterio, relaciones sexuales antes del matrimonio, masturbación, pornografía, todo lo que, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual es fornicación. Y está la fornicación física, pero también está la fornicación espiritual o el adulterio espiritual. ¿Alaban al Señor? ¿Qué es adulterio espiritual? Yo les explicaba el martes. Es cuando nosotros nos amistamos con el mundo. Y eso nos constituye enemigos de Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 verso 4. Miren lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4 verso 4 dice: oh almas adúlteras. ¿De qué adulterio está hablando? Del adulterio espiritual, no solo del adulterio físico. ¿No sabéis que la amistad del mundo, diga conmigo, diablo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del diablo, diga conmigo, diablo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué?
Porque yo no puedo ser cristiano, haga de cuenta que yo soy cristiano, y Dios es mi Padre. Pero también ando abrazando al mundo, al diablo. Eso es adulterio espiritual. Porque ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Oiga, y mire para acá. Que su esposa, a quien usted ama, a quien su esposa, la que le dice, mi chaparrito guapo, mi flaquito, mis ojitos negros, te amo. ¿Cómo se siente usted cuando su esposa le dice, mi rorro? Usted se siente bien. Pero ¿qué pasa si delante de usted su mujer va y le dice a otro vato, mi guapo, mi lindo? ¿Se sentiría bien usted? ¿Por qué? Porque eso es adulterio. Entonces Dios dice lo mismo. Almas adúlteras, ¿no sabéis que los que abrazan al diablo se hacen enemigos de Dios? ¿Me estoy explicando? Los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces ahora vamos a Efesios capítulo 5, en el verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, avaricia ya sabe qué es, ¿no? ¿Sabe qué es avaricia? Avaricia es no estar conforme con lo que ya tiene, sino es un afán desmedido de querer tener más y más. Mire, entre la ambición y la avaricia hay una pequeña línea muy delgada. ¿Es bueno ser ambicioso? Claro, porque por ambiciosos estamos aquí en este país. Ambicionamos vivir mejor, ambicionamos que nuestros hijos vivieran mejor, y los felicito por eso. Pero hay que tener cuidado porque hay una pequeña línea entre la ambición y la avaricia. Ser avaro es querer tener solo para mí y para mí y para mí, y entre más tengo más quiero, y entre más tengo más quiero. Y cuando uno cae en avaricia es como querer quitarse la sed con el agua de mar. Entre más agua toma, más sed. La gente que cae en avaricia es la gente que tiene el don de el asadón, todo para adentro, y odia el libro de Zacarías. Todo entraría, nada de Zacarías, hermano. Todo para adentro, todo para adentro. Eso es avaricia. Y la persona que cae en avaricia jamás va a estar conforme con lo que tiene. Y delante de Dios eso es pecado. Que ni tan siquiera se mencione eso entre nosotros, ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Me entiende? Ahora mire lo que dice el verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, oiga, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dicen amén. Por eso, hermanos, a los empleados hay que pagarles bien. Hay que pagarles bien. Hay que ser justo. A los patrones hay que trabajarles bien. Dicen amén. Hay que ser justo. Usted no se va a quedar ni se va a hacer rico, ni se va a hacer pobre si usted practica la justicia. David dijo, fue joven, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que aguanten hambre. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, ¿por qué es pecado la avaricia? Porque la avaricia es incredulidad, rebeldía y miedo, falta de fe. Y son cosas, oiga, que nos hacen
o nos dejan fuera de la salvación. La Biblia es clara, dice, o no sabéis esto, que ningún fornicario, eso ya se sabe, o inmundo, que es un inmundo, una persona que tenga relación con el mundo, o avaro, es como que fuera idolatría. Ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lejos de eso. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿A su nombre? Estamos en Efesios capítulo 5, en su verso 6. Déjeme leerle este pasaje. En la versión Dios habla hoy. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. ¿Alaban al Señor? Ahora lea el verso 7. No seas pues partícipes con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo éramos ¿qué? Éramos ¿qué? Tinieblas. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Amén. Entonces, dos cosas que despiertan la ira de Dios. Número 1, la desobediencia a lo que Dios manda. Amén. La desobediencia a lo que Dios manda. Porque si Dios te manda a no hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo. Ahora, yo le decía el otro día, muchas veces nos encontramos practicando cosas que sabemos que no tenemos que hacerlos. Voy a ver si me explico. Muchas veces nos encontramos practicando cosas que Dios nos manda que no las hagamos. La pregunta es, si usted quiere, ¿puede dejar de hacerlo? ¿Me entendió eso? Lo voy a repetir, lo voy a tratar de decirlo en español. Muchas veces, ya sea por ignorancia, por capricho o por desobediencia, nos encontramos haciendo cosas que Dios nos manda que no hagamos. Y nos acostumbramos a una vida así, haciendo siempre lo que sabemos que no le agrada a Dios. En alguna área de nuestra vida hay cosas que practicamos que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Sí o no? Ahora viene la pregunta. Si usted quisiera, ¿puede cambiar eso? La segunda pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ahora, este es el punto y quiero que lo entienda. Cuando yo me encuentro haciendo algo que Dios manda que no lo haga, y yo sé perfectamente que si yo quiero, puedo cambiarlo, pero no lo hago porque no se me da la gana, entonces eso es lo que despierta la ira de Dios. Les voy a decir algo. Hay gente que aunque quiera cambiar ciertas cosas de su vida no puede, porque ya cayó en un nivel de atadura, de lazos de Satanás.
Y no puede. Muchas veces la gente tiene que buscar ayuda y ministrarle una liberación para que sea liberado. Por ejemplo, un homosexual. Quien tiene problemas de homosexualismo, él no quiere ser homosexual en el fondo de su corazón, pero es algo que él no puede solo, difícilmente lo va a lograr. Lo mismo con una persona que es lesbiana. Ella no quiere, pero hay una fuerza espiritual dentro de ella que la hace sentir que es hombre, y le gustan las mujeres. Y a los hombres les gustan los hombres, lo atraen los hombres. Y luchan por ser diferentes, pero no pueden, honestamente no pueden. Llega el momento donde ellos se autoconvencen que así nacieron y que así son y que así van a morir. Hoy yo les digo en el nombre de Jesús, sí se puede cambiar si se quiere. Dale un aplauso a Jesús, a su nombre. Pastor, ¿y por qué usted dice que sí se puede cambiar? Es gente que necesita una ayuda, una liberación, un proceso. Hemos tenido 2, 3 experiencias de orar. Yo en lo personal he orado por 3 homosexuales convertidos en mujer totalmente, hasta con pechos y todo. Y cuando se les ha ministrado liberación, el demonio de homosexualismo hasta habla. Dice por qué entró regularmente. Oiga esto. Un demonio de homosexualismo entra a gobernar la vida de un niño joven cuando es abusado sexualmente, o cuando se junta demasiado con mujeres y crece entre mujeres. Wow. Y él nos explica por qué lo atraen los hombres. Pero hay derecho, otro día le voy a dar esa clase. Hay derechos legales que los demonios toman sobre la vida de este niño y crece con una mentalidad de mujer. Es un espíritu, un demonio de mujer que se le mete. Y pobrecitos, porque ellos no pueden luchar contra eso hasta que se autoconvencen. Simplemente así nací y se declaran homosexuales, salen del closet. Pero cuánto jovencito, cuánto hombre está en el closet luchando con homosexualismo. Y hombres hasta con mujer. Una vez dimos un seminario de matrimonios, hace algunos años. Y entre las preguntas y respuestas que escribimos en un papelito, un hombre dijo: pastor, ¿cómo hago para decirle a mi esposa que me gustan los hombres y tengo 3 niños con ella? Hágame el favor. Ahora, el lesbianismo es lo mismo. Son actos de inmoralidad. Cuando un espíritu de lesbianismo entra en una jovencita, cuando es abusada sexualmente. Y esa persona no va a cambiar a menos que se le ministre una liberación. Y el demonio sale de esa muchacha y entonces empieza a pensar como mujer. Por eso, mire, yo le voy a decir algo: nunca juzgue a un homosexual, nunca juzgue a una lesbiana, porque usted no conoce la lucha que esta gente tiene en su interior. Gente que no es feliz, pero no sabe cómo salir de ahí. Al final termina aceptando como es, pero es un engaño del diablo. Son lazos de Satanás atando a la gente. Pero así como el homosexual, así como la lesbiana, hay personas que ni son homosexuales ni son lesbianas, pero que practican algún pecado en su vida y que están luchando y no pueden superarlo. Les voy a decir algo: esta gente necesita liberación. ¿Alaban al Señor? ¿Usted conoce a gente que tienen la adicción de mentir? Y mienten y no hay verdad en él. Y mienten, le mienten al marido, le mienten a los hijos, le mienten al papá, le mienten a todo el mundo, le mienten. A su nombre. Entonces, son cosas que desatan la ira de Dios cuando se desobedece lo que Dios manda. ¿Alaban al Señor? Número 2, cuando se practica lo que a Dios le ofende.
cuando se practica lo que a Dios le ofende. Pablo dice a los efesios, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, porque que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nosotros como cristianos, muchas veces, hermanos, ya sea por ignorancia o por capricho, muchas veces de repente nos encontramos haciendo cosas o practicando cosas que creyendo nosotros que son agradables a Dios en nuestra ignorancia, no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que alguien lo ofendió a usted y ese alguien no se dio cuenta que lo ofendió a usted y usted está bien ofendida o bien ofendido? Y de repente usted dice, bueno, ¿y por qué están? Es que tú me heriste, es que usted me ofendió. Y usted dice, bueno, pues lo hice sin querer, queriendo. ¿Pasa eso, sí o no? Y usted dice, bueno, pues disculpa, no fue mi intención, se me chispoteó. Pero muchas veces ofendemos a la gente o a alguien sin querer, queriendo. Pero también hay gente que nos ofende y no sabe que nos está ofendiendo. Y para ellos puede ser algo agradable, pero para uno puede ser algo ofensivo. Mira, hay gente que le gusta decir apodos, ¿verdad que sí? Bien, los guatemaltecos, somos buenos para los apodos, hermano. Los chapines todos tenemos apodos, hermano. Solo que ahora en Cristo ya nos hemos educado, ¿sí o no? Pero hay gente a la que no le gusta que le digan su apodo. Pero al que se lo dice, hasta se ríe porque hay apodos bien chistosos, hermano. Pero al que le dicen el apodo, peor si usted lo va a decir delante de gente de respeto, se siente ofendido, mientras que a usted le dio risa. Si usted está con los amigos y viene allá de repente, es que su amigo, Chapín, viene con la novia ahí y con los suegros, hasta hablando inglés. Pero aquí en Guatemala le decían un apodo. ¿Qué le decían? ¿Qué decía? Marañón le decían el apodo. ¿Qué tal, Marañón? ¿Cómo estás? ¿Ah? Se enojó, hermano. ¿Qué pasó, Marañón? ¿Cómo estás? Ay, cálmate vos. Yo me llamo Julano, Sultano. Vos, Marañón, se lo casacas, sos, que no sé qué. El Chapín, ¿no? Este se quedó bien ofendido porque delante de la suegra y de la esposa o de la novia le dijeron el apodo. Mientras usted le dio risa, él se ofendió. Ahora, muchas veces con Dios nos pasa lo mismo. Mientras hacemos cosas que a nosotros nos agradan, no sabemos que estamos ofendiendo a Dios. ¿Me estoy explicando? Dale un aplauso a Cristo Jesús entonces. Ahora, Pablo dice en el verso 6, voy a terminar: no se engañe nadie con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Un hijo que conoce la regla de papá, pero no las hace. Un hijo que conoce las órdenes de papá, pero no las hace. Y no está hablando de la gente mundana, está hablando de los hijos, los cristianos. Conocemos lo que papá manda, pero no nos importa. Entonces, muchas veces, y oiga lo que le voy a decir, Dios ya puso su mirada atrás de la puerta. Cuando Dios pone su mirada atrás de la puerta, es cuando la Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Dios nos está hablando de una, de otra manera, nos habla de otra manera, y de otra manera a Jonás le habló directamente. Jonás, ve a Nínive. Jonás le valió. ¿Sabe qué hizo Jonás? Compró su boleto para Tarsis, montó el barco para Tarsis y se fue contrario a lo que Dios le había mandado. Cabezón Jonás y conocedor. Dice la Biblia, huyendo de Jehová.
¿quién podrá esconderse del Señor? Y cuando Jonás iba en lo mejor de huir, según él, hasta durmiendo, iba, mi hermano. Porque Dios es lento para la ira. Dios no es como nosotros. Dios nos da tiempo, nos habla a tiempo. Casi nos ruega, cambia, mi hijo, cambia, hace cambios. Y cuando miraba que Jonás se le olvidó lo que Dios le dijo, empezó a soplar. Y dice la Biblia, y Jehová mandó un viento recio, una tormenta que parecía que la barca se hundía. Y todos despiertan y van a despertar a Jonás. Jonás, levántate, dormilón. Clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. La tercera vez que Dios le habla a Jonás. Primero le habló a través directamente, luego a través de la tormenta, luego a través de los amigos. Echemos suerte para ver por culpa de quién vino esto. Echaron suerte. La ruleta le quedó a Jonás. Cuarta vez que le habla a Jonás. Y como Jonás no entiende, ¿sabe hasta dónde llega la rebeldía de Jonás? Porque mire, cuando la mujer o el hombre cae en rebeldía en contra de Dios, muchas veces prefiere hasta morirse y no obedecerle a Dios. Pero como Dios no quiere que te mueras, Dios tiene que tomar acción de ira contra el ser humano. Entonces Jonás dice, ¿saben qué? Tírenme al agua y ahí se acaba todo. Jonás sabía, pero como los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. Hay gente que dice, mejor me voy de la iglesia, así dejo de oír al pastor. Hay gente que piensa que con eso ya se solucionó todo. No. Y allá, y Dios mismo manda un pez que se lo trague. Hasta que Jonás tocó fondo, dijo, wow, estando yo, dice él, en el Seol clamé a Jehová. ¿Y dónde lo vamos a vomitar? Enfrente de Nínive. Porque la Biblia dice la Biblia, del corazón del hombre son las intenciones y los pensamientos. Pero el precepto de Jehová, la idea original de Dios es la que permanecerá siempre en nosotros. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Póngase de pie en esta noche.